Bien, ya estamos de vuelta, 9:37, y vamos a ir de inmediato a conectarnos con el Palacio de la Moneda. El presidente Gabriel Boric hoy dio una entrevista con radios nacionales reunidas en Archi, bien interesante porque abordó varios temas de la contingencia, por supuesto, y otros también que habían generado controversia anteriormente y de los que no se había podido profundizar, además, con el presidente oportunamente. Ivo Goich nos va a contar de esto. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Así es, una entrevista radial del presidente con todas las radioemisoras agrupadas en Archi. Se desarrolló el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda. Te cuento que esta entrevista estaba prevista que tuviese una duración de 30 minutos. Se fue alargando eventualmente a medida que avanzaban los temas. Duró cerca de 45 minutos, quizás un poco más. Eso da cuenta de que fueron muchos los temas tratados, según presidente, distendido incluso al final de la entrevista, preguntándole a los periodistas que estaban ahí, a Juan Manuel Astorga, a Verónica Franco y a María Angélica Bulnes, quienes estaban representando a las radios de Chile, si es que les quedaba alguna pregunta más en el tintero, si es que necesitaban saber algo más. Se le reconocía al presidente que faltó hablar de ISAPRE, de educación, entre otras cosas, pero porque los temas eran bastantes en los que se pudo abordar. Partió, evidentemente, se va con lo que sucede en la macrozona sur de nuestro país, luego del triple asesinato a funcionarios de Carabineros en la región del Biobío, en la comuna de Cañete, el pasado sábado en nuestro país. Ese fue el eje con el que partió esta entrevista, precisamente, a ver si es que el presidente tenía más detalles acerca de la investigación y también el rol que asumió el Ejecutivo y el apoyo, por supuesto, a las fuerzas de orden de control público, especialmente a Carabineros durante estos días. Se le preguntó por la situación del general Ricardo Yáñez, del cambio que ha tenido el presidente en su relación con Carabineros. Ahí el presidente abordó uno de los puntos de los que se ha conversado últimamente, que tiene que ver con declaraciones del pasado y con imágenes del pasado de distintos miembros del Ejecutivo y también parlamentarios en el periodo del estallido social. El presidente, eso sí, dice, evidentemente reconoce el trabajo de Carabineros de Chile. Él ha podido estar y desplegarse junto al general Yáñez durante estos últimos 2 años en distintos puntos del país, en distintos operativos, dando cuenta de la importancia que tiene para Carabineros el reforzamiento de herramientas, de leyes también que permitan mejorar la función policial. Ha estado en momentos muy difíciles para la institución durante los últimos 2 años. Recordemos que han sido múltiples los asesinatos y las bajas que ha sufrido Carabineros durante los últimos 2 años. Habló de la formalización del criterio total, el presidente. Él dice que son los tribunales los que fijan la fecha y hora, pero que era de sentido común que en estas condiciones es inconveniente remover o hacer algún cambio en el alto mando de Carabineros, específicamente en la figura de su general director Ricardo Yáñez, pero dice que lo importante es que los procesos son autónomos en cuanto a esta solicitud de cambio de fecha para la formalización del general Yáñez, que quedó finalmente en principio para el 1 de octubre. Mientras esté él en su cargo, va a contar con absolutamente todo el apoyo del gobierno, decía el presidente de la República, Gabriel Boric. Ahí hay un punto importante también, que quizás va a ser tema de discusión, y tiene que ver con la figura del denominado perro matapaco durante el estallido social. El presidente dice que, por un lado, el Hamas ha desconocido que evidentemente hubo violaciones a los derechos humanos en distintos operativos durante el estallido social por parte de fuerzas de control del orden público, pero él dice que él jamás festinó la imagen burda del perro matapaco. Él dice que es ofensiva, denigrante y no cómo se tiene que hacer política. Esto ante las distintas recriminaciones que han existido en el mundo político a raíz de imágenes y recuerdos de lo que es esa época. Yo te decía, con distintas figuras políticas, el presidente se separa evidentemente de quienes o vestían poleras o tenían ciertas consignas en bolsos, mochilas, y que celebraban la imagen de una de las lamentables figuras que se alzaron durante ese periodo en nuestro país. De lo que sí habló el presidente el día de hoy y llama la atención, Seba, es algo que públicamente, un reconocimiento que no había hecho de manera pública el presidente, del que se le ha consultado, podríamos decir hasta el cansancio, por parte de los medios de comunicación en distintas partes de Chile, en distintos momentos de su gobierno, acerca de los indultos. Una de las crisis por las que tuvo que atravesar el Ejecutivo durante el año 2023,
comenzando el año 2023, efectivamente, pero en particular con la figura de Luis Castillo, uno que, recordemos, la semana pasada recibió una condena por 4 años y por lo que va a cumplirla efectivamente en cárcel Luis Castillo. El presidente decía que los indultos no son un cheque en blanco y que en el caso de Luis Castillo en particular esta situación es indeseable y a todas luces, dice el presidente, que él haya estado en el listado de personas beneficiarias con el indulto le parecía un error. Algo, Seba, que el presidente públicamente, lo vuelvo a repetir, no lo había reconocido. Creo que pasemos a escuchar su declaración el día de hoy en la mañana en esta entrevista con las radios de Chile. Los indultos no es un cheque en blanco. Y por lo tanto, si alguien comete un delito como el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas y es el caso de Luis Castillo. El caso de Luis Castillo en particular, yo creo que es indeseable y evidentemente ahí a luces vistas fue que él haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error. Ahora, hoy día está respondiendo a la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan. Sobre el resto ya me he pronunciado en reiteradas ocasiones, no voy a seguir profundizando en la polémica. Ahí decía el presidente, no va a seguir profundizando en esta polémica, pero evidentemente es un reconocimiento importante que viene después de un año donde los indultos se tomaron la agenda, al menos durante la primera mitad del año, donde volvió a resurgir tras la detención de Luis Castillo a fines del año 2023 y que con esta sentencia que lo va a tener tras las rejas nuevamente el presidente pone un punto final y hace un reconocimiento importante, de que fue un error. Esto que se buscaba que el presidente reconociera si es que era un error o no desde el principio. ¿Te acuerdas cuando se le consultaba también si es que él tenía o no los antecedentes de por qué se había indultado a esta persona que contaba con antecedentes penales? Que abrió una caja también acerca de las personas beneficiadas con indultos, con pensiones de gracia. Más adelante también creo que es importante que va a ser noticia el día de hoy, sea al menos este reconocimiento del presidente. Porque, si bien los indultos son una facultad que han ocupado todos los presidentes, de todas maneras acá el contexto en el que se estaban entregando esos indultos era muy particular. Ya el tema de la seguridad a nivel nacional había estado tomando mucha fuerza y en el momento en que el presidente decide dar los indultos hay una señal también, sobre todo por los antecedentes que muchos de estas personas beneficiadas tenían y en relación al estallido social en particular. En ese momento, cuando se entregan los indultos, todavía no estaba tan claro la forma en la que el gobierno estaba procesando todo el rol que había jugado el sector, el bloque, digamos, en el contexto del estallido social. Hoy día yo creo que eso está mucho más despejado y más claro y el respaldo a Carabineros del gobierno ha sido también en ese sentido bien concreto, con recursos y con señales políticas también, pero con recursos sobre todo. Ahora, es interesante que el presidente lo explicite de esta forma, definitivamente, porque permite cerrar esa reflexión que hubo, así lo entiendo yo al menos, sobre este tema y la pertinencia o no de haber entregado esos indultos. Y hubo un tema que hasta ahora, como tú bien decías, no había sido despejado con tanta claridad como lo hace el presidente ahora. Sí, es importante que este reconocimiento sea público, porque evidentemente en privado el presidente de la República, Gabriel Boric, ahora de sus palabras podemos decir, este reconocimiento él lo sabía. Evidentemente era complicado tener que decirlo, como tú dices, en medio de la tramitación de una agenda de seguridad con la ola de críticas que produjo efectivamente el hecho que el presidente, el momento que eligió para utilizar esta facultad presidencial de indultar a estas personas por hechos ocurridos durante el estallido social y que evidentemente a todas luces ya se reconocía un error o algún problema cuando de modo político, como consecuencia política de esto, termina con la salida de la ministra de Justicia de ese momento, Marcela Ríos, pero también de su jefe de gabinete, Matías Mesa Lopeandía. De ahí en más, evidentemente, a todas luces parecía que había un problema con haber otorgado esos indultos, pero no había un reconocimiento explícito de eso. Esto el presidente evadió varias veces esa pregunta, incluso con puntos de prensa bastante incómodos y polémicos en distintos lugares de nuestro país cuando los medios de comunicación le consultábamos acerca de esta situación. Así que este reconocimiento el día de hoy es importante, como tú dices, viene a poner
un cierto punto final a una situación que complicó y que probablemente va a ser uno de los puntos que va a marcar el gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, una vez terminado a la hora de hacer los análisis. Eso por un lado, Seba. El presidente también habló de varios temas. Uno de ellos tiene que ver también con la relación con los empresarios. Una que tuvo una prueba de fuego hace algunos días en ENADE 2024. Estuvimos ahí, vimos el discurso del presidente, vimos la previa, de hecho reconocida por él también, que venía precedido ese discurso del presidente y su presentación de una serie de dimes y diretes con los gremios empresariales, no solo el presidente, también desde los parlamentarios, también ministros de estados. El presidente vuelve a reconocer que hay una relación difícil con el empresariado, que él esperaría más reciprocidad por parte de ellos a las palabras del Ejecutivo, en el sentido de que el presidente dice: yo he asistido a todos los foros donde me han invitado, los ministros también, nos hemos allanado a escucharlos, a poder trabajar en conjunto, generar estas alianzas público-privado, reconociendo la importancia del crecimiento económico, de la generación de empleo, de entregar también mayor seguridad para que se puedan desarrollar las distintas actividades productivas en nuestro país. Pero al parecer aún no basta y el presidente volvió a hacer ese llamado el día de hoy, enfocando su crítica nuevamente en la CPC y en su presidente, Ricardo Médez, a quien quiero que escuchemos al presidente de la República hablando específicamente acerca de esto, la relación con los empresarios y la crítica que vuelve a hacer al tono de la CPC. Con los representantes del gran empresariado en Chile tenemos diferencias, pero también tenemos muchísimos puntos de convergencia. Y yo lo he dicho hasta el cansancio, Chile puede crecer más y como Estado y como gobierno estoy empeñado en que eso suceda. Por eso levantamos el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Lo hemos hecho no solamente a nivel nacional, sino que en diferentes regiones. Y yo he asistido a todos los encuentros de la CPC, de la SOFOFA, de la Cámara Chilena de la Construcción, de la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Agricultura, etc. Oiga, presidente. Pero creo que ha faltado reciprocidad en esto. Y creo que es importante que todos estemos dispuestos a movernos de las posiciones originales que teníamos y busquemos encontrar un punto de acuerdo respecto a los temas que más nos convocan. Bueno, eso también probablemente va a generar reacciones, Ivo, ¿eh? Y da cuenta también de que la semana pasada la ENADE sirvió como punto de reflexión, de exposición de los puntos de vista, con mucha franqueza también, hay que decirlo, por ambas partes, por el sector privado y por el gobierno, pero en ningún caso logró sanar completamente las heridas, ¿no? Las que habían, digamos, de dimes y diretes, como tú planteabas en la previa. Queda bien claro con lo que plantea el presidente hoy. Sí, vuelve a hacer alusión el presidente a la caja de resonancia que tuvieron las distintas cartas de los empresarios en los distintos medios de comunicación. El presidente decía, le llamaba la atención que haya sido tan fuerte eso, que él nunca había leído tantas, pero le daban cuenta a los periodistas también de que eran puntos de vista importantes en el momento que se hacían también. Bueno, eso va a continuar. Al menos el presidente dice que desde el Ejecutivo están los ánimos para poder restablecer, por supuesto, y mantener buenas relaciones con el mundo del empresariado, pero en medio también de la aplicación de la ley de 40 horas, por ejemplo, en medio de la tramitación de la reforma de pensiones, de la cual el presidente ha pedido que ojalá en el mes de mayo pueda votarse en general, al menos en la Comisión de Trabajo, algo que no ha caído muy bien también en parte de los senadores, así que vamos a ver efectivamente cómo se desarrolla esa relación, de qué manera se sigue sosteniendo en el tiempo. Te quiero contar, Seba, que en estos momentos acá en el Palacio de la Moneda hay una reunión muy importante. La ministra del Interior, Carolina Toá, y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, residen a la mesa de la Cámara de Diputados en momentos donde se está tramitando a un tranco importante las leyes en materia de seguridad. De hecho, las reglas de uso de la fuerza, la Comisión de Seguridad y Constitución, unidas el día de hoy, hasta total despacho van a quedar para poder ser votadas. Quizás mañana en sala la van a discutir. El Ministerio de Seguridad también, la Comisión de Seguridad, el día de mañana, viernes, se lo van a discutir hasta total despacho, mientras que en el Senado el día de hoy se va a votar en sala la ley antiterrorista. Vamos a ver a la ministra Carolina Toá también yendo al Congreso en Valparaíso en un rato más, así que es importante esta reunión el día de hoy para establecer también las prioridades, no solamente en materia de seguridad, evidentemente es el tema más apremiante hoy en día, pero también para ver cómo siguen las reformas, Seba, y los temas de discusión. Y aparte de eso, te quiero contar que hay muchísimas
muchísimas actividades acá en el Palacio de la Moneda. De hecho, en un rato más va a haber vocería de gobierno, va a estar la ministra Camila Vallejo junto al canciller Alberto Van Claveren. De hecho, mira, vas a ver en las imágenes al canciller aparecer ahora pronto porque viene a esta vocería. Esto tiene que ver con... esto es ahora. Sí, estos ahora, de hecho, mira, van a operar aquí que se corran un poco los guardias de Palacio. Ahí está el canciller, va a participar junto a la ministra Camila Vallejo por las actividades relacionadas con el Día Mundial de la Prensa, esta actividad UNESCO que se va a desarrollar en el Centro Cultural Gabriela Mistral y donde el día de mañana vamos a tener al presidente de la República, Gabriel Boric, en su jornada inicial como uno de los oradores junto a Michelle Bachelet, Gael García Bernal y por supuesto los representantes de UNESCO, entre otros, una actividad que va a tomar y va a concitar la atención el día de mañana. Pero no solo eso, porque después, Seba, de esta vocería, vamos a tener las palabras, por supuesto, acá de la mesa de la Cámara de Diputados, pero el presidente de la República, junto al ministro de Energía, Diego Pardow, y los ministros e integrantes del Comité Estratégico, que integran la presidenta, por ejemplo, expresidenta Michelle Bachelet y el exministro de Energía, Juan Carlos Llobet, la ceremonia de entrega del Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Algo que la semana pasada se había conversado acá, hubo una reunión importante del presidente, junto a los ministros Grau y Pardow, para dar el adelanto de lo que va a ser esto. Bueno, hoy día se presenta de manera oficial acá en el Palacio de la Moneda, así que vamos a tener importantes autoridades. Y más tarde, se va a las 18 horas, el presidente de la República, Gabriel Boric, va a recibir en audiencia nada más ni nada menos que al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Eso ya bien entrada la tarde acá en el Palacio de la Moneda, así que hay bastantes actividades el día de hoy aquí en el Palacio de Gobierno. Vamos a estar en contacto, por supuesto, Ivo, durante la mañana para que nos vayas contando de esas actividades y atentos también a ese punto de prensa en unos minutos. Gracias por ese despacho. Nos vemos, Eva, que estés muy bien.